Muy buen día tengan todos. Bienvenidos a mi canal Jesús Moroxue. Espero puedan suscribirse y darle clic a la campanita. De esa manera podrán estar enterados de todos los videos que se suben constantemente. Estamos hablando de videos relacionados con filosofía, con algo de historia y geografía de nuestro país Colombia y muchos videos, muchísimos, sobre catequesis y diferentes temas de evangelización. Bienvenidos. Tengan todos un buen día. Ya hemos hecho un análisis anterior sobre el celibato, ya hemos dicho varias cosas sobre el celibato para comprenderlo. En este video quiero hacerles un aporte en relación con las varias críticas que se hacen a la disciplina actual de la Iglesia en relación con el celibato en los sacerdotes. Explico un poco este punto. Resulta que nuestra Santa Iglesia, desde hace muchos siglos hasta el presente, ha mantenido una disciplina para los sacerdotes. A diferencia de lo que sucedía en los primeros siglos y de lo que sigue sucediendo hoy en día en los ritos orientales de la Iglesia, los sacerdotes del rito latino actual no pueden ser casados. Esto significa que antes sí podían serlo algunos y que en los ritos orientales se mantiene esa práctica. ¿Qué significa que no pueden ser casados? ¿Significa que se les está imponiendo el celibato? No. Si hay una persona que cree que tiene la vocación, el llamado de Dios para ser sacerdote, esa persona se analizará y evaluará si realmente tiene el don del celibato. De no tenerlo, pues podrá pedirlo. Todos los dones podemos pedirlos. Entre más fe, podríamos decir que mayor probabilidad de que Dios nos lo entregue o que pronto nos dé la manera de comprender que no lo hará. Así que no se les impone, porque si deciden o se dan cuenta que no tienen ese don, no serán sacerdotes y tendrán una vida de casados o de solteros en otras circunstancias. Así que el celibato no se impone, primera cosa. No se impone porque el sacerdocio no se impone. A nadie se le extrae de su familia de pequeño para llevarlo a un seminario y obligarlo a ser sacerdote. A nadie. Los chicos llegan por ellos mismos. Y durante mucho tiempo analizan si sí o si no son llamados al sacerdocio. Pero resulta que algunas personas creen que aun cuando no se les obliga, se les somete a una situación inhumana. Ojo con esto, un gran error pensar que algo que Cristo dijo que es un don para quien así se le ha concedido, es algo inhumano. Es un gran error pensar que las palabras de Cristo nos llevan a una realidad que es imposible. Cuando Cristo habló del reino de los cielos, podríamos decir que eso es imposible. De hecho, Él dijo que eso sería perfecto solo en un momento, y no es este. La plenitud de los tiempos, nos dice San Juan, será aquel momento en el que podamos ver la verdad. En este momento no, o era San Pablo, pero en este momento no. Así que cuando hablamos del celibato, tenemos que preguntarnos, ¿Cristo hablaba de esto para la realidad de los tiempos futuros, cuando venga Él por segunda vez y nos lleve en cuerpo y alma al reino de los cielos? ¿O hablaba de una realidad presente? Bien, como Él estaba hablando de una realidad presente, los hombres se hacen eunucos a sí mismos por el reino, no en el reino. Para aquellos que les gustan las palabras simples. En este caso vemos que Él estaba hablando de una realidad actual, del ser humano en este mundo. Eso no puede estar de acuerdo con lo que algunas personas dicen del celibato como algo que es imposible en este mundo. Al mismo tiempo que están renunciando a la veracidad de las palabras de Cristo, las personas que dicen esto
están renunciando a la veracidad de la historia de la Iglesia, en donde hay muchos santos que fueron santamente célibes. No fueron santos para unas cosas y para otras no. Una vida de santidad. El mismo San Pablo, bíblicamente hablando, nos dice que él no era casado, porque él nos dice que sean como yo, pero si no, entonces cásense, parafraseando sus palabras. Así que él era casado. No era casado, era célibe, y por lo tanto, cuando nosotros hablamos de San Pablo como un hombre de Dios, como un santo, no podríamos estar pensando que a pesar de ser hombre de Dios, tuvo su cuento con alguna mujer por allí, de puerto en puerto, como se la pasaba por todos los lugares del Mediterráneo oriental. Sería una manera de hablar, primero, chismosa, y segundo, que no tiene en cuenta la gracia de Dios. O sea que el don de Dios del celibato se cumplió perfectamente en San Pablo, y probablemente también en otros que hacían misión con San Pablo, Tito, Timoteo, en fin. Principalmente les hablaría de Tito. Les digo una cosa, aquellos que están pensando que ese es un buen argumento, les tengo que decir que no. Cuando usted dice que el celibato es solamente una forma bonita de hablar de la Biblia, pero que no se aplica en la vida real, usted está poniendo por encima de la fe su análisis personal. Si usted es protestante, entiendo por qué lo está haciendo. Pues obviamente usted viene de una corriente teológica que nació en el siglo XVI con Lutero y que sobrepone la conciencia personal a la fe de la Iglesia, y que con su conciencia personal pretende hacer una manipulación de las Escrituras, que en su interior usted considera que es correcta, pero que en realidad usted está haciendo una manipulación a su manera de pensar. O sea que su manera de pensar va primero y la fe de Cristo va en segundo lugar. Por eso es un error, porque sería una manera de colocar su pensamiento en el puesto de Dios, o sea que es un tipo de idolatría. Corríjase pronto y trate de no seguir cayendo en errores a partir de esta manera de pensar, que es una manera, podríamos decirlo, metodológica. Usted analiza la realidad, la comprende de una forma y concluye lo que usted cree. Y después, esa conclusión la aplica a la palabra de Dios. Y por eso escuchamos por ahí tantas personas que dicen que si Dios dijo que cada hombre tiene que buscar a su mujer y casarse y dejar a sus padres, entonces ¿por qué los sacerdotes no se pueden casar? Desoyendo y desatendiendo otras escrituras que nos hablan de personas, especialmente hombres, que sea después de la muerte de sus esposos o sea en toda su vida, permanecieron sin tener relaciones sexuales. ¿Listo? Eso es importante. Hay que atender a la totalidad de la revelación. Y eso implica que la totalidad de la revelación es la base, el fundamento de nuestros criterios, y no que nuestros criterios nos lleven a manipular o bueno, interpretar la escritura. Les comento una segunda cosa. Hay personas que consideran que cuando los sacerdotes se puedan casar ya no tendrán una doble vida. Ese es otro problema que se parece mucho al anterior. Las personas que piensan de esta manera consideran obviamente que el celibato es algo imposible y que por eso a los que les toca vivir así, al mismo tiempo les toca construir una doble vida. Como se desprende de la premisa anterior, según la cual la palabra de Dios no es suficiente, sino la interpretación propia de la realidad la que sí es suficiente. Entonces esto también es un error común. Resulta que el celibato no, o más bien el cambio de la disciplina en cuanto al celibato no va a solucionar ningún problema de índole humana, porque la persona que peca con una disciplina de celibato pecará igualmente con una disciplina de matrimonio.
La persona que no se soporta a su autoridad dentro de la comunidad religiosa, tampoco se soportará a su esposa o esposo. La persona que no soporta que sus cuentas no pueda llevarlas por su lado y según sus criterios, tampoco soportará que su esposa o esposo le ayude, le guíe o le solicite una línea o un camino en su administración. De la misma manera, aquella persona que se siente sola en medio de una comunidad religiosa y que se siente sola de Dios, o sea, que no se siente acompañada por Dios, siendo célibe, sentirá lo mismo siendo casada. Por otro lado, esa persona que fue capaz de decirle a su obispo que era célibe y al mismo tiempo decirle a una y a otra muchachita que él podía tener esposa, hasta que por fin se consiguió una que le creyó el cuento y le dejó hacer 1 o 2 o 3 hijos que ahora le dicen tío, esa persona que fue capaz de engañar de esa manera, será capaz de engañar a su esposa y comenzará a buscar a 1, 2 o 3 hasta que llegue una última muchacha que se deje creer de sus cuentos y se deje hacer un hijo y ahora tendrá 2 mujeres y 2 hogares. La persona que teniendo una disciplina de celibato decidió ir con un menor de edad por sus tendencias homosexuales, buscarlo para tener sexo o tener cierto nivel de placer, esa misma persona será capaz, con esposa, de hacer lo mismo. No nos engañemos, la debilidad humana no va a cambiar porque cambie una norma. La debilidad humana seguirá allí. Existen miles y miles de casos de psicólogos, docentes, patrones cuando hablamos de empleadas domésticas. Existen miles de casos de pastores que han tenido las mismas desviaciones sexuales con otras mujeres, con hombres, con jóvenes o con niños. Y para esas personas no fue impedimento haber tenido una esposa y unos hijos por los cuales responder moralmente. De la misma manera, un cambio en la disciplina del sacramento del orden no va a cambiar que existan o dejen de existir sacerdotes con tendencias o más bien con prácticas sexuales y prácticas sexuales desviadas. Los invito a soportar sus ideas de un cambio en la disciplina del sacerdocio, del celibato sacerdotal. Soportarlas de otra manera. No podemos soportar una idea, es decir, fundamentar una idea a partir de nuestros criterios cuando esa idea es dogmática o es relacionada con la fe o con la moral o con las costumbres. Recordemos que lo que la Santa Iglesia dice en cuanto a costumbres también es cuestión que hay que creer necesariamente, porque viene de parte de la revelación de Dios, de Cristo, que según la autoridad que Él dejó a los apóstoles, ahora esa autoridad está en los obispos y en el Papa, y mientras ellos no digan lo contrario, esta disciplina es correcta, y seguirá siendo correcta aun cuando digan otra cosa. Cuando ellos digan otra cosa, esto va a abrir puertas, es cierto, pero no va a quitar los problemas que tenemos. Cuando ellos digan que la disciplina del celibato va a cambiar, si lo llegan a decir, esto no puede ser porque la realidad los obligue. Si es así, cometerán un gran error. Y esto no puede ser porque pretendan solucionar problemas de la realidad, no. Una de las pocas salidas que yo le veo al asunto es pensar en las vocaciones que no quieren y no piden y no desean el don del celibato, porque resulta que el don del celibato también es un don como el don del matrimonio. Entonces, si yo quiero renunciar al matrimonio, no necesariamente me tiene que llevar a una renuncia al sacerdocio. Actualmente es imposible, y mientras así sea, hay que respetar y acogernos a esa norma, porque somos católicos y debemos acogernos a eso. Cuando cambie,
no cambiará en nada el valor del celibato, no cambiará en nada el valor del sacerdocio, porque si eso llegara a suceder, entonces no debe cambiar la norma. Bendiciones para todos, espero que esta reflexión les sirva un poco a aquellos que están fundamentando sus ideas en contra de la disciplina actual del celibato de una manera equivocada. Este video también debería estar dirigido especialmente a una persona que hace poco dio declaraciones en contra del celibato, en contra de la disciplina actual del celibato, pero se fundamentó en estos dos criterios que les he mencionado y que es una manera equivocada de fundamentarse. Bendiciones para todos.